algunos ya llevamos haciendo desde el año pasado, pues aguantándome, y algunos pues os habéis apuntado nuevos, y bueno, pues espero que disfrutéis también, ¿no? Por eso me da una alegría compartir con vosotros pues estas tardes, cada 15 días, un poco queremos llenarlas de belleza, ¿no? Yo creo que los temas que veréis, que ahora entraremos un poco en el curso de este segundo semestre, pero es verdad que al menos en este mundo a veces en el que estamos sometidos, pues a veces a tantas cosas feas, noticias, guerras, a uno también con un estrés de nuestro trabajo y tantas cosas, pues venir aquí este ratito al menos el miércoles, pues es una manera de descansar un poco y de dejarnos inundar pues, por la belleza, ¿no? Y es un poco también tiene este sentido, ¿no? Y también de fe, ¿no? Este curso tiene, digamos, pues sobre todo nuestra principal, digamos, al menos el principal objetivo es adentrarnos, profundizar en la fe a través de esto que se ha llamado siempre la vía multitudinis, que es un poco la belleza, ¿no? Y cómo a través de la belleza podemos llegar a Dios, ¿no? Ahora estoy leyendo un librito muy interesante y en uno de las descripciones que hace, ¿no? Pues dice, hablando de un autor, dice, incluso le dolía tanta belleza, ¿no? Dice, de un cuadro de Botticelli, la famosa Venus, y entonces, bueno, pues a raíz de contemplar el cuadro, es así novelado el libro, muy interesante, dice, es un poco de una que es conservadora y va a la galería y dice así, ¿no? Y eso es un poco pues, lo que queremos hacer, ¿no? A ver, hoy pues es el curso un poco inicial, la presentación, y pues a Ricardo y a mí, viendo ya un poco qué podíamos hacer ya este segundo semestre, que es entrar ya realmente lo que la escuela quiere ser, ¿no? Hasta ahora pues hemos hecho las herramientas para entender un poco, tener una visión de conjunto de lo que es toda la historia del arte cristiano, ¿no? Y un poquitín tener las herramientas pues para diferenciar un poco un estilo de otro, unos autores de otros, tener unas nociones básicas y al menos tener una visión de conjunto de lo que llamamos la historia del arte. Ahora sí que vamos a comenzar a tratar temas más particulares, porque veremos que ya con las herramientas que tenemos, pues nos será fácil a veces de identificar, ¿no? Y entraremos en un discurso también que nos ayude desde el punto de vista de la fe, ¿no? Esto es un poquitín lo que vamos a comenzar a partir de este segundo semestre, ¿no? Y decíamos entre cómo comenzar, digamos, ya algo pues, más particular, se nos ocurría que coincidiendo con este año que la Iglesia, toda ella, estamos celebrando que es el año de la esperanza, que es el año jubilar. Como sabéis, cada 25 años el Papa normalmente pues hace, adelante, estamos solo presentando el curso de momento. El Papa establece un gran jubileo, ¿no? Entonces el último, como sabéis, fue el gran jubileo del año 2000, que el Papa Juan Pablo II pues nos regaló, y en aquel año pues incluso coincidió que estaba estudiando en Roma, entonces lo recuerdo también con mucha intensidad, porque tuve la suerte de estar todo el año de viaje en Roma. Entonces, coincidiendo con esto, dije, bueno, pues ¿por qué no ir a algo que es la raíz de nuestra fe? Que es nosotros decimos en el credo, somos una iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, vamos a profundizar qué significa esto de la fe romana, ¿no? Entonces, nos vamos a asomar a una ciudad que aún sigue siendo pues única en el mundo, ¿no? Por su belleza, por su historia, por lo que nos ofrece, lo que pues un hermano le llama la ciudad eterna, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos en este mundo de Roma, desde la fe, ¿no? Vamos a ir descubriendo por diferentes etapas de la historia también cómo esta comunidad cristiana de Roma hasta nuestros días pues, nos ayuda a vivir y a experimentar lo que significa la fe cristiana, ¿no? A través de lo que los artistas pues, han ido contemplando, ¿no? Y esto es lo que es adentrarnos
casi en un viaje mágico, ¿no? ¿Por qué? Porque es adentrarnos en esta ciudad, pero es adentrarnos con los ojos de la fe, ¿no? Entonces, por eso yo creo que este curso puede ser muy interesante. Y queríamos comenzar con esta primera charla introductoria o clase, que bueno, yo preparo aquí muchas cosas porque al final, ante este tema que tiene que ver más allá del arte, sobre todo con los orígenes del cristianismo, pues lo que nos debe sí, ¿no? Yo creo que es un tema muy amplio, es una temática donde pudiéramos profundizar muchísimo en algunas cuestiones, pero al menos mi idea es que a nosotros, pues luego veremos que a lo largo del curso, pues habrá cosas, sobre todo en la próxima sesión, que será sobre todo sobre Pedro y Pablo, pues que es, digamos, el arte, y en Roma, pues podremos también volver a repetir. Yo espero no repetir algunas cosas para intentar hacer algo nuevo. Entonces, hoy a mí me parece un tema que a mí desde siempre me pareció muy interesante, y aún hoy pues me sigue interesando mucho, ¿no? Que es, ¿qué pasa en Jerusalén con la iglesia de Jerusalén? Nosotros decimos, bueno, la iglesia de Roma. Hoy se nos conoce a la iglesia católica por la iglesia romana, ¿no? Incluso en otras lenguas, pues a la iglesia católica se llama, por ejemplo, en inglés la Roman Church, o como muchos pues nos denominan la iglesia romana. Pero es verdad que la iglesia no comienza en Roma, la iglesia comienza en Jerusalén, comienza en la Tierra Santa, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante comenzar este caminito, este primer tema de por qué de Jerusalén pues pasamos a Roma, ¿no? De ser la iglesia madre, pues se convierte Roma en la cabeza de la iglesia, ¿no? Luego iremos experimentando. Y este es el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Adentrarnos un poquitín cómo era esta iglesia, ¿no? Hay dos fuentes fundamentales, ¿no? La primera son los Hechos de los Apóstoles. Ahora veremos que es verdad que Lucas pues es un poco una teología un poco idealizada, ¿no? Esa primera iglesia, ¿no? Pero bueno, también luego hay testimonios de Flavio Josefo, Eusebio de Cesarea, del mismo Suetonio, de alguna crónica que tenemos de los Césares. Entonces todo esto nos va a ayudar un poco a entender cómo era la iglesia madre, ¿no? Entonces son nuestros orígenes. Por eso me parecía muy interesante. Y es verdad que la historia del arte, porque es verdad que el arte prácticamente cristiano, como veíamos el año pasado con las catacumbas, pues no se va a dar precisamente hasta Roma, pero sí que hay artistas después, que veremos algunos cuadros súper interesantes sobre lo que significa esta presencia de la iglesia en Jerusalén, ¿no? La iglesia madre de Jerusalén. Y aquí queremos partir hoy, ¿no? Para luego poder hacer todo este desarrollo que será. El próximo día, yo por ejemplo hoy no voy a hablar de otra de las iglesias que es importantísima, ¿no? Tan importante como que Pedro, antes de ser obispo de Roma, fue obispo de Antioquía, de Éfeso, ¿no? Entonces, cuando veamos el próximo día la figura de Pedro, hablaremos un poquitín más de esta iglesia de Antioquía, que también fue muy importante en los orígenes del cristianismo, que es nuestra propia fe. Entonces, bueno, pues haremos algunas cosas. Adelante, que ya veréis que yo creo que descubriremos juntos, o al menos a mí me hicieron descubrir al preparar un poco esta clase, pues también me ayudó mucho a recordar algunas cosas, ¿no? Esto no es porque lo hayamos preparado nosotros, pero en muy pocos sitios hoy día lo podemos encontrar, ¿no? Hoy día casi nadie, son temas, incluso desde el punto de vista artístico, desde luego, porque el tema religioso no está muy de moda, entonces prácticamente no se va a dar, ¿no? El tema de Pedro y Pablo, pues también es muy poquito, ¿no? Porque ya veremos, nosotros haremos un tema, sobre todo el próximo día, pues qué podemos decir de las fuentes o de lo poquísimo que tenemos, de cuál fue la presencia, ¿no? Qué conservamos de la presencia de Pedro y Pablo, y luego pues qué es lo que los artistas pues, nos van a dar sobre estas figuras, ¿no? Y luego pues iremos adentrándonos en estas figuras. Al final, ¿qué haremos para aquellos que queráis? Pues irnos a Italia, a Roma. Entonces, si Dios quiere, pues estamos preparando un viajecito, primero para ganar el jubileo, y segundo, pues para que todas estas cosas las podamos vivir también durante este año, pues los primeros días de septiembre espero, me han mandado una propuesta
y he cambiado alguna cosa porque me parecía más interesante, pues me lo manden pronto y bueno, pues aquellos que queráis y podáis, pues ojalá que nos animemos y haremos, digamos, todas estas cosas que vamos a ver aquí durante este curso. Y luego otra cosita que será la ruta de San Francisco, que el año que viene, si Dios quiere, pues celebraremos ya los 800 años de la muerte de él. Y bueno, pues también aprovecharemos a hacer la ruta franciscana dentro de este viaje. Yendo ya un poquitín al tema, hoy pues veréis que bueno, he traído algunos cuadros que hacen referencia a lo que vamos a decir, pues van a ser sobre todo conocer pues esta iglesia. Lo primero que tenemos que decir es que la iglesia la funda Jesucristo, ¿no? Y que Jesús se valió sobre todo de la elección de los 12 apóstoles para fundar esta iglesia, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La iglesia, al menos para nosotros, no la funda como alguien Pablo, es verdad que la va a impulsar mucho, pero la iglesia la funda Jesucristo, ¿no? Y la funda sobre todo cuando, es decir, ¿en qué momento Jesús funda la iglesia, ¿no? Si uno cogiera un tratado de eclesiología antiguo, sobre todo anterior al Vaticano II, pues algunos lo ponían sobre todo pues, en la Eucaristía, en la crucifixión, pero es verdad que no hay un momento, digamos, preciso que Jesús diga, bueno, pues a partir de ahora, pues yo fundo la iglesia, ¿no? Sino que la iglesia se va a fundar en las diversas partes de la vida de Jesús. O sea, la iglesia, desde que él elige a los 12, pues después va a ser la continuación de esta misión de Jesús. Entonces, esto es una cosa muy interesante, ¿no? Aquí os he traído un cuadro para un poco ver esta realidad, podemos elegir muchos, que es un poco, pues, esta de un autor que es Minorov, que es a mí es un autor que me parece muy interesante, ¿no? Él es un autor ruso, nace en el año 1975 en una ciudad de Rusia, va a estar muy unida a lo que es el sistema soviético, pero es un pintor religioso, ortodoxo, hace muchas cosas sobre lo que es la pintura religiosa, ¿no? Su padre va a ser un gran militar ruso, él luego entrará en el ejército ruso, incluso va a participar como militar en la primera guerra, digamos, de Chechenia, pero a pesar de eso, pues este hombre va a pintar sobre todo pintura religiosa. Eso es muy interesante porque es un momento donde Jesús, que vemos que ya ha resucitado, y lo sabemos por las vestiduras, ¿no? Que vemos aquí ya simplemente lleva pues la tela que nos dice como que le cubría en la cruz y la cara, digamos, de algunos de los ojos llorosos, algunos siguen dormidos, algunos, digamos, pues casi incrédulos, que es justo el momento después que Jesús resucita y se aparece a los apóstoles, ¿no? Entonces, este es un momento muy importante en la, digamos, creación de la iglesia. Luego veremos que sí que con total seguridad podemos decir que la iglesia comienza a operar desde el tiempo de Pentecostés, como veremos después, ¿no? Ahí en el envío, con Pentecostés, cuando la iglesia ya comienza a ser iglesia, ¿no? El nombre de eclesia ya veremos que es muy posterior, ¿no? Por eso es muy importante ver el tema de la iglesia de Jerusalén, porque prácticamente hasta aunque se le nombra en los evangelios con la palabra griega, pero el sistema de iglesia prácticamente hasta el siglo VI, pues no se tiene esa concepción. Veremos cómo la iglesia en un principio pues era parte del judaísmo, un grupo más dentro del judaísmo, ¿no? Vamos un poco más adelante. Entonces, el nombre de eclesia, como sabéis, pues viene de esta palabra griega que tenemos aquí, que significa asamblea convocada, la reunión de la asamblea, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto hay un autor que habla de la historia de la iglesia como la historia de una jornada de fe, ¿no? Y es verdad, esto es lo que es. La iglesia no es más que pues el intento de hacer ese caminar, pues como seguidores de Jesús, con que continuamos la labor de los 12 apóstoles, ¿no? El nacimiento de la iglesia, como hemos visto, más allá de lo que es
es el momento histórico, sí que pues lo que sería el actuar como iglesia será después de Pentecostés, ¿no? Yo he traído aquí un cuadro que me parece bellísimo, que lo podemos ver hoy en el Museo del Louvre. Él pintó varios, Jan Restud pintó varias, alguna copia se quemó, y este es uno de los que se conservan, los primeros que él hace, que se conservan en el Museo del Louvre, ¿no? Este me parece muy interesante por dos motivos, ¿no? El primero, pues, como vemos, este pintor, que es del siglo XVIII, se llama Segundo porque su padre fue también un gran pintor y su tío también. Más bien pertenecían a una corriente jansenista y ellos van a pintar sobre todo mucho para la abadía de Saint-Denis, a la que estaban muy unidos, ¿no? De hecho, estos cuadros en un principio estaban pensados para esa abadía y luego pues, los tiene hoy día, digamos, el Museo del Louvre, ¿no? Entonces, en esta pintura me parece muy interesante, del 18, es una pintura rococó, ¿no? Ya casi del final del 18, vemos, digamos, ya, pues como veíamos antes, Cerro Vacui, donde está realmente todo el cuadro lleno de cosas, ¿no? Y me parece muy interesante porque en Pentecostés es muy curioso que en el nacimiento de la Iglesia siempre se pone como figura central a la Virgen María, lo cual para nosotros también estamos un poco recordando estos orígenes del cristianismo, nos damos cuenta también de la figura importante que tiene María dentro de la Iglesia, ¿no? Porque María va a representar ella la Iglesia en sí, de tal manera que la Iglesia se mirará en Cristo como imagen, pero también María va a asumir lo que la Iglesia tiene que ser, ¿no? Y este que llamamos la Mariología es muy importante, ¿no? Entonces es muy interesante porque aquí tenemos, digamos, pues toda esta luz del Espíritu Santo, que de este lenguaje, o lo que llamamos también la escritura pictórica de este gran autor, con todos estos, digamos, contrastes que da entre estas, digamos, colores más bien apagados, tierras, marrones, que los hace resaltar sobre todo pues con este azul impresionante de la Virgen María, que rompe realmente y que da, digamos, una gracia en lo que es la creatividad del cuadro, pues con estos rojos, aunque sean un poco más apagados, ¿no? Entonces, aquí lo que hace el autor es pues un vivo reflejo de lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando estaban reunidos en oración por miedo a los judíos. Fijaros aquí que es realmente la estructura de una iglesia, ¿no? Barroca del 18, parte parece ser, y es verdad que si uno coge una iglesita que es muy cerquita de Saint-Denis, pues podemos reconocerla, toda esta perspectiva, ¿no? que tiene, que hace también Restud, pues es todo oscuridad. Entonces nos da esa sensación de cerramiento, de oscuridad, de tenebrismo en toda esta parte baja del cuadro, ¿no? Esta es la iglesia antes de Pentecostés, ¿no? Luego, como la luz que nace, no nace de estas ventanas, sino que nace de arriba, de lo alto. Es Dios otra vez el que va a bajar en forma de llama, y lo vemos aquí, en forma de llama, ¿no? Nos dice el texto, y desde ahí dice que se abre totalmente la iglesia en cuanto a comunidad de Jesús y comienza a predicar, ¿no? Entonces vemos como esta joya del arte nos da en una visión lo que Lucas nos da en su texto, ¿no? Digamos, una traducción a la pintura, digamos, con realmente lo de los pinceles, ¿no? Hay quien dice, y es verdad, que el barroco es un estilo lleno de alma, dicen algunos estudiosos del arte, ¿no? Y es cierto, ¿no? Pero hay autores, luego veremos, por ejemplo, otra obra que tenemos en el Prado de Zurbarán, o este mismo Restud, que realmente está lleno de alma, ¿no? Si nosotros vamos viendo cada uno de los personajes, podemos intuir desde el recogimiento, la adoración, la contemplación de María, ¿no? Cuando el Evangelio dice cómo María siempre guarda en el corazón y medita todas las cosas de Dios, es esa actitud, ¿no? Que es la gran luz que baja, la gran llamarada de fuego, que
que es verdad que en el resto es mucho más pequeña, ¿no? María, por jerarquía, está ahí, ¿no? Pero podemos ver incluso la psicología ante este hecho de cada uno de los personajes de los apóstoles, ¿no? Entonces es muy interesante también, desde otro punto de vista, porque Pentecostés no estaban solo los 12. Si os dais cuenta en este cuadro, hay mujeres, hay todo tipo de personajes que representan no solo la iglesia del siglo I, sino en donde se nos invita a través de este personaje que hay aquí a entrar en este nuevo Pentecostés. Acabaremos con un cuadro también muy interesante de otro autor contemporáneo, pues invitándonos a hacernos esa pregunta, ¿no? Cómo este Pentecostés hoy sigue siendo, digamos, continua en nuestra historia, ¿no? Unas cosas que tenemos, al menos a mí me gustaría considerar, ¿no? Digamos que el cristianismo primitivo, que es verdad que fue como pongo ahí, un fenómeno muy entusiasta y creativo, no estuvo libre de conflictos, ¿no? Lo veremos ahora sobre todo con las cartas de Pablo, ¿no? Entonces, es verdad que lo que tenemos en los Hechos de los Apóstoles tiende mucho a idealizar lo que fue la primera iglesia cristiana, por eso tenemos que coger todo eso pues con algunas cautelas, el libro de los Hechos, ¿no? Tendremos que ir luego sobre todo a los textos de Pablo, como ahora haremos, porque hoy veremos que lo que yo he tratado de hacer es ir a las fuentes un poco que tenemos, que conservamos de esta época, para ver un poco la realidad de lo que se vivía allí, que no era todo tan idílico, sino todo lo contrario, ¿no? Que no estaba falto, que esto nos ayuda mucho, luego veremos a nuestra vida de hoy, de la iglesia de hoy. O sea, todos los tiempos en la comunidad cristiana ha habido sus dificultades, ¿no? Y entonces esto aparece ya pues desde que la iglesia es iglesia. Por eso yo creo que esto que digo yo aquí, que es lo que he intentado hacer hoy, es tenemos que hacer un estudio crítico de las fuentes. Esto es fundamental, ¿no? Para realmente asomarnos a la realidad que hay, ¿no? Por una parte es el reino de Dios, que es lo esencial del proyecto de Jesús. Si Jesús vino a esta tierra es para hablarnos del reino de Dios, ¿no? Y esto es el núcleo de la fe y de la predicación de Jesús, ¿no? Jesús que predica el reino de Dios, y después de la ascensión y de Pentecostés, este Jesús que predica el reino de Dios es, digamos, el objetivo de la predicación de la iglesia. Por lo tanto, predicar a Jesús supone predicar el reino de Dios, que es en definitiva la misión de la iglesia. Esto, como hemos dicho antes, lo que tenemos que considerar es que la comunidad pospascual es la continuadora de este proyecto de Jesús. Si no, la iglesia no tendría sentido. Algo que el Papa Benedicto XVI decía con cierta frecuencia, ¿no? Dice, los problemas de la iglesia es que a veces nos miramos, decía él, mucho a nosotros mismos, ¿no? Y la iglesia no ha nacido para predicarse a sí misma, ¿no? Nosotros no hemos nacido para hablar de la iglesia, hemos nacido para hablar de Cristo, el Señor, del reinado de Dios, ¿no? Y eso es fundamental, dice él, de la manera que nosotros quitamos el centro de atención sobre nosotros mismos y lo ponemos sobre Cristo, pues muchos problemas, decía el Papa Benedicto, se solucionarían, ¿no? Pero muchas veces estamos, como veremos en esta iglesia de Jerusalén, muy centrados sobre nosotros mismos, ¿no? Y luego, bueno, pues al final, que lo que pongo ahí, pues como la iglesia se va, digamos, configurando, pues cada vez más alejándose de lo que sería la sinagoga judía, ¿no? Aquí yo he querido poner de una manera muy gráfica lo que sería casi en una visión todas las etapas de conformación de este primitivo cristianismo, ¿no? Que es el que nosotros estamos, digamos, avanzando, ¿no? Una primera etapa que se extendería desde el año 30 hasta la caída del templo en el año 70. ¿Por qué ponemos el 30? Porque sabemos, luego lo veremos, que por el emperador que nace Jesús, pues hoy día se tiende a decir con total, digamos, certeza que Jesús nació en el cálculo de nuestra época entre el 6 y el 4 antes de Cristo, ¿no? Porque aquel emperador, desde el que Jesús nace, pues, solo gobernó hasta el 4 antes de Cristo, por lo tanto no podía nacer después, ¿no? Entonces se pone un poco esa horquilla del nacimiento de Jesús entre el 6 y el 4
antes de Cristo, ¿no? Por eso, digamos, todo lo que es el labor de la resurrección de Jesús, digamos, visto desde el calendario que tenemos, sería hasta el año 30. ¿Qué podemos decir de esta etapa? Pues que se distinguen dos grupos. El movimiento de Jesús en Palestina, que tiene las características de una secta, ahora lo veremos un día, y el movimiento misionero de Cristo. Aquí va a estar, digamos, el núcleo, como hoy día vamos a profundizar, de los problemas de esta iglesia, y que va a dar sobre todo origen a la asamblea o al concilio de Jerusalén y todos los conflictos que vamos a ver a continuación. Una segunda etapa del cristianismo será desde el 70 al 110, y entonces pues es todo el tiempo que es lo que es la configuración del Nuevo Testamento. Sabemos que es verdad que antes de este año tenemos algunos, digamos, los escritos más antiguos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo, ¿no? Hay algunas que incluso, bueno, pues la de los romanos, mismamente, por decir una que es de los primeros escritos del Nuevo Testamento, pues está escrito el año 56 más o menos, del 56 al 58, ¿no? Pero los evangelios sí que sabemos que se conforman sobre todo después de la caída del templo, por lo que luego, digamos, los estudiosos, cuando uno ve el antiguo, el más antiguo, que es Marcos, está claro que por algunas referencias que hay en el interno del Evangelio, el templo ya no existe. Por eso sabemos que los Evangelios se van a formar después del año 70, ¿no? Luego, pues es un movimiento muy disperso, muy plural, el cristianismo, y aquí es justo donde va a crecer la necesidad de la autodefinición de los grupos cristianos. Entonces, esto es muy importante. Una tercera etapa que va del 110 hasta el 150, que es la confluencia y el proceso de institucionalización, y la cuarta etapa, que es del 150 hasta el 190, que es cuando ya pues, se consolidan todas las estructuras y digamos ya hay un pensamiento digamos ya muy elaborado por algunos autores, primeros padres de la Iglesia, o primeros, digamos, sobre todo la Viajé, donde ya hay pensadores realmente dentro del cristianismo, ¿no? Aquí os he puesto otra historia de continuidad para ver un poco en esta línea, tener una visión de conjunto de lo que va a ser esta iglesia madre de Jerusalén, ¿no? Vemos, por lo que os decía antes, es decir, toda la dinastía herodiana de Herodes el Grande, cuando nace Jesús, él va a gobernar del 37 al 4 a.C. Por eso, después del 4 no puede haber nacido Jesús, porque nace bajo el reinado, digamos, de Herodes, ¿no? Entonces, por lo tanto, sabemos con toda certeza que como muy tarde, pues el nacimiento de Jesús, como os decía antes, pues es del 6 al 4, ¿no? ¿Cuándo empieza Jerusalén a ser parte de Roma? Desde el 64 a.C., ¿vale? Ya lo hemos dicho otras veces, que sea subordinada de Roma no quiere decir que aquellos que vivían en el territorio fueran ciudadanos romanos, ¿no? Solo a un determinado número de, digamos, naciones o tierras, Roma le daba el título de ciudadanía, ¿no? No todos los territorios conquistados y pertenecientes al imperio de Roma, los ciudadanos eran ciudadanos romanos, no. Jesús, de hecho, muere crucificado porque los que vivían en Palestina pues no eran ciudadanos romanos, ¿no? Sin embargo, estaban viviendo bajo, digamos, el imperio romano. España, por ejemplo, sí que les dio la ciudadanía romana por la importancia que tuvo, ¿no? Por ejemplo, Tarso, que está en la actual Turquía, pues donde nace Pablo, eran ciudadanos romanos, ¿no? Eso lo consideraba el emperador, entonces, por una serie de parámetros que ellos tenían, ¿no? Una de las causas que el mismo Gibbon, cuando habla del ocaso, la decadencia de Roma, porque Roma cae siendo el imperio más grande, dirá que una de las causas, porque es verdad que no hay una única, ¿no? Sino una confluencia de causas, es porque dieron demasiado ya en la última etapa de Roma, sobre todo a partir del siglo III, pues a casi todos los territorios de Roma les dieron la ciudadanía romana. Entonces eso ya era insoportable para el imperio con todo lo que suponía la ciudadanía romana. Eso es uno de los vértices que hizo que el imperio romano dividido pues se cayera, ¿no? Yendo todavía más allá, vemos por ejemplo cómo pues Herodes Antipas, rey de Galilea,
pues va a suceder que es entre el año del 6 al 39, ¿no? Esto, pues, todos estos prefectos de Judea, que estos dos son muy importantes porque van a ser justo los anteriores a Poncio Pilato, ¿no? En el 25 acabará este Valerio Grato y en el 25 va a comenzar Poncio Pilato a ser el gobernador, el prefecto de Judea, ¿no? Esto es muy importante a la hora de, ¿veis? Aquí lo tenemos, ya el conflicto con el pueblo. ¿Por qué el conflicto con el pueblo? Porque en el 26 después de Cristo, Poncio Pilato va a ser un hombre realmente, aunque algún evangelista le quiere un poco eso de lavarse las manos, dar un poco una imagen un poco buena de él y cargar las tintas sobre los judíos, pero es verdad que era un hombre realmente pues cruel, ¿no? Y no fue muy buen prefecto de Roma, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces es realmente, en fin. Y luego en esta época también pues, se quiso hacer una estatua de un dios en la entrada del templo de judío. Entonces, pues claro, ahí se organizó un conflicto tremendo, ¿no? Por la poca diplomacia también de Pilatos. Entonces también hubo un conflicto grandísimo que luego pues tuvo que solventarse. Toda la actividad de Jesús pues va a estar bajo, digamos, la prefectura de Poncio Pilato, ¿no? Todo lo que va a ser la vida pública de Jesús, ¿no? Herodes Antipas, que es el que va en el 20 más o menos, ahí está mal, sí, más o menos 20-21 es donde va a empezar. Claro, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que Jesús en el Evangelio aparece que se bautiza y empieza, ¿no? Y si realmente son 3 años, más o menos sería en el 27, ¿no? Esto que nos dice que evidentemente el Evangelio no es una crónica, ¿no? No es que Jesús se bautiza, muere Juan Bautista y al día siguiente pues Jesús empieza a predicar, ¿no? Hay unos años, como vemos aquí, por la historicidad que tenemos, para un poco quitar de nuestra mente a veces esa lectura un poco simplista de la historia sagrada, y pasan unos años, ¿no? No es que Juan Bautista muere y Jesús se pone ya al día siguiente, ¿no? Por ejemplo, así veremos, no es el mérito del curso, pero por ejemplo, si el Evangelio de este domingo, nosotros vemos la pericopa de Lucas, que el Evangelio es muy interesante, pero a Juan, que no le interesa nada y por eso no quiere darle ninguna importancia a Juan el Bautista y me habla del bautismo, pero muy interesante que la pericopa que leímos el domingo, los versos de entre medias se los ha comido la liturgia, ¿no? Entonces, si cogemos los dos textos, nos dice una cosa, Lucas, si vais al capítulo 2, entre el principio del Evangelio del domingo pasado y el final, dice el evangelista Lucas, y luego Herodes cogió, encarceló a Juan el Bautista y lo mató, ¿no? Y luego, después de la muerte de Juan Bautista, es cuando tiene lugar, por ejemplo, en Lucas, el bautismo de Jesús, ¿no? Cuando Jesús va a bautizar, el evangelista Lucas dice que ya Juan Bautista ha muerto, ¿no? Entonces, son cuestiones que vemos, por eso decimos que tenemos que leerlas con un sentido un poco crítico también el Evangelio, ¿no? Después de esto, pues en el año 30 sería la muerte de Jesús, y aquí en el año 30 va a comenzar, digamos, esta iglesia jerosilimitana, que es la que vamos a hablar hoy, ¿no? Las grandes figuras de esta iglesia va a ser Pedro y Santiago, ¿no? Luego el pobre Pedro, por la mala experiencia que los judio-cristianos tienen de Pedro, porque no lo quieren mucho tampoco, pues agarra y le van a echar y le van a quitar un poco como cabeza de la iglesia de Jerusalén, y se va a quedar Santiago primero el mayor y después el menor. Y Pedro en la iglesia de Jerusalén va a pasar sobre todo a un segundo plano, como vemos con los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Luego la iglesia de Antioquía, que es más o menos 2 años después y que va a tener realmente toda una importancia muy, muy grande. Aquí son todos los reyes, los emperadores, bajo Calígula, pues Herodes Agripa, y luego pues todo el conflicto con la comunidad, luego toda la misión de Pablo y Bernabé, durante estos años, todas las comunidades paulinas, el concilio de Jerusalén, la caída del templo, aquí ya la separación del judaísmo, que va justo después del templo, de ahí pues que sabemos que los evangelios se escriben después, y luego la famosa revolución que es de Bar Kokhba, que es sobre todo con el emperador Adriano, que ahí sí que arrasará ya Jerusalén en el 135, que no dejará ya
piedra sobre piedra, ¿no? Y la va a poner, digamos, área capitolina a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Esto sería un poco la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús, ¿no? Por enmarcarnos un poco, ¿no? En todo el centro, como sabéis, estaba la gran explanada, la famosa Torre Antonia, que es de donde muchas veces parece ser que se daría, incluso donde utilizaría la vigilancia y donde pues a veces iría el prefecto, por ejemplo, todo lo que sería el tema del juicio de Jesús y todo eso pudiera ser en este lado. Aquí tenemos el Palacio de Herodes, toda la ciudad fortificada, ¿no? Entonces, como vemos que pone ahí, ¿verdad?, que hay una ciudad totalmente alta y una ciudad baja, ¿no? Entonces, toda esta ciudad, que sería la ciudad alta, y todo esto donde está el Palacio de Herodes, que sería la ciudad un poco baja, ¿no? Esto no nos interesa mucho porque al final no es, ¿no? Luego esto es muy importante, lo primero que pongo aquí es muy importante porque parece que al final, pues parece que el movimiento cristiano ya pues nace en las grandes ciudades, no es verdad. El Evangelio nos dice que cuando Jesús muere, lo que hacen los apóstoles es irse a Galilea, ¿no? Entonces, una primera iglesia antes de la de Jerusalén, pues va a ser digamos, un movimiento cristiano pues muy rural, ¿no?, en torno a Galilea y a esos pueblos cercanos a Galilea, ¿no?, que son sobre todo pues, por los helenistas, ¿no?, que van a ser luego, digamos, la facción más grande que va a haber dentro de la iglesia. Y luego ya pues, se va a ir estableciendo como un fenómeno urbano en toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Jerusalén, y aquí es donde partimos ya hoy, va a ser la sede de la primera comunidad cristiana, ¿no?, que como sabemos, pues por toda la historia de la religión, incluso judía, pues va a ser y sigue siendo el centro un poco de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene, digamos, la grandeza para nosotros de ser la ciudad donde en torno a la Eucaristía, al cenáculo y a la cruz de Jesús y a la resurrección, pues se va a crear realmente lo fundamental y el querigma de la comunidad cristiana. Aquí ponemos un poco los dos templos para ver un poco el templo que hace Salomón y luego el que va a construir entre el 20 y 19 a.C., Herodes, ¿no? Herodes, del que hemos hablado, era un hombre que era judío, de nacimiento, de raza, pero, digamos, le hicieron un poco el gobernador de toda la Judea y Palestina, ¿no? Entonces, por congraciarse con los judíos, por las revueltas que había habido, pues fijaros lo que era el templo de Salomón, que era prácticamente nada, esto que tenemos aquí, el segundo gran templo, que es el que conoce Jesús, pues es el del tiempo de Herodes, ¿no?, que realmente llevaba pues pocos años desde que se construyó, ¿no? Entonces, como veis, pues está todo el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles, que sería todo esto, todas las puertas que a veces pues se abren, y luego ya el Sancta Sanctorum, que sería y el pórtico de los sacerdotes, que sería esto de aquí, ¿no?, donde solo, digamos, estaba la menorá y donde estaba el arca de la alianza, donde solo el sumo sacerdote pues podía pasar, ¿no? Esto es una maqueta de Jerusalén en el siglo I, que la podemos ver también en el museo que hay en Tierra Santa. Y entonces, pues bueno, aquí fijaros, aparte del templo, pues conservamos una especie de anfiteatro romano, incluso, que estaba y existía como parte de la... Y está muy bien porque, veis, se nota mucho, es una ciudad muy dividida por las partes muy establecidas de la ciudad, los ríos que la van a, o los cedrones que la van a rodear, y luego pues todos los montes, pues el monte Sión, el monte de Getsemaní, que va a rodear, digamos, toda la ciudad, ¿no? Cuando nosotros vamos a Jerusalén, hoy día lo podemos notar mucho, ¿no? Jerusalén es digamos, el templo y el judaísmo, ¿no?, que es un poco el centro de lo que va a ser la vida cristiana, ¿no? Entonces, es verdad que, como sabemos, todos los judíos tenían que peregrinar a la ciudad, ¿no?, como lo explica también, pero sobre todo el templo también es el sistema cultural, pero también el templo era, digamos, el sistema de importancia económica
y de importancia incluso política, ¿no? Porque sabemos que el Sanedrín se juntaba también dentro del templo, ¿no? Entonces, por eso el templo, digamos, es el eje central del judaísmo y de los primeros cristianos también, porque va a ser el lugar central donde se da toda la actividad de un judío, desde el culto, lo económico, lo teológico y también lo político, ¿no? Por eso, digamos, la caída del templo de Jerusalén va a llevar la caída prácticamente pues, del judaísmo, ¿no? La relación de Jesús con el templo, que también me parece muy importante, pues nos revela mucho, digamos, todo lo que es la misión de Jesús casi como un lugar teológico, ¿no? Entonces, este templo, como dice Jesús, él mismo va a sustituir a lo que significaba el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia como templo, de Jesús como templo, toda esta importancia y mucho más que tenía el templo de Jerusalén como ese lugar de encuentro con Dios, es luego lo que va a asumir el Mesías, ¿no? Que es en definitiva por su pasión, muerte y resurrección, que es lo que va a significar pues, la Pascua cristiana y va a ser el nacimiento del cristianismo. Los episodios de nacimiento, curación, misterio de Jerusalén, pues realmente va a estar subrayado este magisterio de Jesús pues, como maestro, Mesías y profeta, ¿no? Y luego como pues, la actuación decisiva en Jerusalén a través de la pasión, muerte y resurrección, pues va a ser un poco también el centro de Jesús, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que muchos conoceréis, como esto al final, porque es un curso de arte, lo vemos en el arte, pues lo va a hacer este autor que es Simonet, que es un autor, digamos, también español, que pinta en 1892 y que es, digamos, ese título que es, pues, el Flevit Supram Ira, ¿no? Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, que nos dice también de los textos sagrados, ¿no? Es un cuadro muy bonito, ¿por qué? Pues porque va a mezclar mucho el realismo de los personajes con, digamos esas abstracciones, pues digamos esos cielos, esos atardeceres como muy difuminados, ¿no? Entonces va a mezclar mucho, digamos, desde el punto de vista pictórico y artístico, que es lo que nos interesa también este episodio. Pero fijaros, este autor es muy interesante porque nos invita, a Jesús lo pone de perfil, como a todos los personajes, y cuando uno lo ve, como sabéis, es un cuadro inmenso, un tamaño muy grande, está en el Prado, lo podemos ver en el Prado, entonces está en lo que llamamos las colecciones donde está la pintura histórica, y entonces es un cuadro realmente de más de 2 metros. Es muy interesante porque es una invitación nosotros a asomarnos con ellos a este cuadro. Entonces es muy bonito porque cuando uno se mete en la atmósfera del cuadro, sobre todo en el original, nos damos cuenta de lo que supone para Jesús también esta ciudad de Jerusalén como judío que era, ¿no? Y es el lloro ante la predicción que Jesús ve que Jerusalén va a ser realmente destruida, cosa que se cumplirá realmente en el año 70, ¿no? Entonces la está bendiciendo, a la vez la está llorando pues, por la destrucción de la ciudad santa, ¿no? Entonces es muy interesante porque al poner los personajes de perfil, lo que nos hace casi es como un círculo en donde cada uno de nosotros se nos invita a llorar también por lo que supone la dureza también de lo que va a ser, por qué la destrucción de Jerusalén, ¿no? Que va a ir muy unida a la dureza de corazón de no aceptar realmente este discurso nuevo, la ley nueva de Jesús, ¿no? Y está muy interesante, ¿por qué? Porque este autor es casi el único que para pintar este cuadro no solo se ha valido de las fuentes históricas, ¿no? Sino que él mismo fue a Jerusalén. Y entonces hizo una gran peregrinación por la Palestina y por Siria, ¿no? Entonces, después de volver de esa peregrinación, va a ir y pinta este cuadro, ¿no? Está hecha desde una de las colinas de Jerusalén, que incluso cuando uno va hoy a Tierra Santa, donde nos llevan para hacer las mejores fotos que hay, por ejemplo, de la explanada de las mezquitas, ¿no? Todas esas vistas que se ven de Jerusalén con la explanada de las mezquitas, está hecha desde este lugar, ¿no? Es el que va a coger
este autor, ¿no? Digamos, conoce muy bien este lugar, porque incluso la iglesia del siglo XIV hizo una iglesita que se llama la del Dominus Flevit, ¿no? Cristo el Señor que lloró. Entonces se considera que todavía existe esa iglesia del siglo XIV que recuerda precisamente este pasaje y que conoció también este autor y desde allí pintó, digamos, esto. Y es muy bonito también porque nos hace al menos, yo creo que la pintura, es lo bueno del arte, nos hace imaginarnos pues cómo fue los sentimientos de Jesús en esas horas antes también incluso de su muerte, pues de lo que supuso para él este momento de emoción y de tristeza, ¿no? Y es lo que realmente nos invita al artista. Y para mí hay algo fundamental en él, que es el atardecer del sol. Entonces, él va a mezclar mucho cómo el atardecer del sol, del día, va a coincidir con lo que será el atardecer de la ciudad de Jerusalén. Y luego es un hombre que conocía mucho la astronomía, dice, ¿no? Entonces pinta aquí, digamos, la estrella de la mañana, la primera, eso es, la primera estrella de la mañana, que es un poco que es Venus, para contrarrestar, aparte de esto, el nuevo amanecer que lo pone sobre Cristo, que será la nueva estrella de la nueva Jerusalén, que es la promesa, digamos, de Dios, ¿no? Fijaros en un cuadro el sentido teológico que es capaz de captar en una pintura, ¿no? Simplemente con toda esta simbología, el atardecer del judaísmo, con el atardecer de Jerusalén de los 70, y Cristo que con la comunidad cristiana, que es la iglesia, que es lo que hoy nos ocupa, como esta estrella, ¿no? Que en el amanecer realmente no está todo perdido, ¿no? El surgimiento hacia esa iglesia que llamamos, primero, pues lo esencial que es, pues el reino de Dios como proyecto y hilo conductor, que es lo que ha de surgir a la iglesia y la predicación, que es luz para las naciones. Esta comunidad pascual como continuadora del proyecto de Jesús, esto es muy importante, ¿no? Es decir, la esencia de la iglesia es continuar este proyecto de Cristo, ¿no? Que en cada época e historia, aun permaneciendo, como dice Pablo y Pedro, la esencia del mensaje es el mismo, pero el lenguaje con el que decirlo, como la humanidad, pues es distinta. Y lo veremos luego con un cuadro muy bonito de Pentecostés, ¿no? Luego, todo el rechazo por parte del judaísmo tradicionalista, este mensaje de renovación pospascual, y luego, pues, como, digamos, en un segundo momento, que es lo que vamos a ver también hoy, pues irán incorporando los no judíos, ¿no? Que es donde realmente va a comenzar los problemas de esta iglesia. En este cuadro, que luego veremos, por eso no me detengo mucho, entramos, después de ver la importancia de Jerusalén y la importancia que tuvo veis aquí los 4 pajaritos, luego hablaremos de esto, que es muy interesante, pues como de los seguidores de Jesús se da esta comunidad de Jerusalén, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a hablar mucho de esta primitiva comunidad que llamamos Jerosilimitana, ¿no? Que es el nombre de Jerusalén, ¿no? El libro de Hechos se nos había dado que evidentemente ya había comunidades en Galilea y Damasco, lo vemos en el 9:231, y tras la dispersión que sigue a la crucifixión, los discípulos muy pronto regresaron a Jerusalén, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene un papel histórico único, que la primera comunidad como tal cristiana que podamos decir que hoy va a dar, pues eso algunos autores llaman la Iglesia Madre a Jerusalén, se va a constituir en esta ciudad santa, en Jerusalén, y va a ser un poco la primera comunidad cristiana que existe a lo largo y al principio de toda la historia. Sabemos que los discípulos se van a Galilea y luego allí pues de alguna manera continuaban un poco recordando a Jesús, pero luego como tal, después de Pentecostés, pues donde va a tener lugar el mismo Pentecostés y todo va a ser en la ciudad de Jerusalén, donde ya ellos se van a quedar para siempre, ¿no? Unos irán, volverán, otros irán y ya los matarán, en fin, pero digamos la comunidad de los 12 con el resto de judíos pues van a empezar en Jerusalén, ¿no? Esta continuidad o esta comunidad pues quiere sobre todo la conversión y la convocatoria para que se acoja este reino de Dios, la predicación de Jesús.
Esto es en un primer momento lo que busca la Iglesia. Luego en un segundo momento se abrirá a los paganos, a los gentiles. Pero la importancia que tiene la Iglesia de Jerusalén es que en un primerísimo momento a quien llaman a la conversión y a que entre en la Iglesia son los judíos, los que pertenecían a la religión judía, ¿no? Por eso también es muy importante ver este tema de la comunidad de Jerusalén, ¿no? Dicho de otra forma, viven esta parusía del Señor, que será la venida definitiva del reino de Dios, ¿no? Porque en definitiva es lo que se predica, que Jesús es verdad que ha venido, pero que vendrá al final de los tiempos, y que ahora que estamos hablando de Jerusalén, restaurará la nueva Jerusalén, que será la Jerusalén celeste, ¿no? Se trata de una comunidad sectaria, esto es lo que muchos autores se preguntan. ¿Esta primera comunidad de Jerusalén realmente era una secta, ¿no? Pues desde el punto de vista judío sí, tenía, digamos, para ellos, estaban considerados pues como una secta judía, ¿no? Entonces, digamos, sobre todo va a expresar mucho el Israel escatológico. Fijaros, Pablo cómo llama a los cristianos de Jerusalén. En esta primera los llama a los santos, los elegidos, ¿no? Y aparece, digamos, pues esta designación de la Iglesia de Dios, ¿no? A esta comunidad de Jerusalén, como aparece en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Esto es muy importante. Es decir, al final, que hoy día también lo predicamos, ¿no? Es decir, la primera comunidad, la Iglesia como está vista, incluso físicamente, al instituirse en Jerusalén, la Iglesia va a ser la continuadora de este pueblo de Israel, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de la Iglesia como si fuera una ruptura total con el judaísmo, como si el Antiguo Testamento no tuviera que ver nada con el Nuevo Testamento. Y no es así. En este principio lo que la Iglesia, sobre todo los textos nos dicen en los Hechos, es que entre el pueblo de Israel, que hay que entender evidentemente qué significa el pueblo elegido, y la Iglesia, hay una continuidad que pasa por Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, que es quien recibe la promesa de Dios, en Cristo, que lo hemos celebrado en la Navidad, se cumple. Y cómo esta promesa se desarrolla después hasta que Jesús vuelva, que es lo que creemos, ¿no? Que Jesús vendrá al final de los tiempos, ¿no? Entonces, esto es una continuidad de lo que es el antiguo Israel con el nuevo Israel, que es la Iglesia. Eso es muy importante. Esto también es muy importante, por eso los discípulos de Jesús no se separan nunca del judaísmo. De hecho, vemos como en 24:5 los Hechos se les llama la secta de los nazarenos, ¿no? A Jesús, como nace en Nazaret, se le conoce dentro del judaísmo como el nazareno, que hoy día incluso en algunos títulos de algún Cristo, que sale incluso en Semana Santa, decimos Jesús el Nazareno, pues se le llamaba así, ¿no? La primera vez que se les llama cristianos, como sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, es en Éfeso. Pero en Jerusalén se le llama así, la secta de los nazarenos, ¿no? Y luego, bueno, pues un sociólogo que es muy famoso, bueno, vale, no solo uno, pero muy famoso, pues él, pues por esto que decimos, desde el punto de vista judío, pues es considerado como una secta porque quiere reformar el judaísmo oficial, y sobre todo poner a Jesús como el verdadero intérprete de Israel. Esto es muy importante, luego lo veremos otra vez, ¿no? Los apóstoles que hacían, pues iban a rezar a la sinagoga como Jesús iba a la sinagoga. Hoy el Evangelio del día que nos dice que Jesús iba por las sinagogas predicando, ¿no? Entonces el separarse de las sinagogas va a ser después, ¿no? Los apóstoles se circuncidaron como judíos cualquiera que eran. Aun muerto Jesús y resucitado, pues los sábados iban a la sinagoga, seguían yendo al templo hasta que lo destruyen, siguen celebrando la Pascua judía y junto con eso, pues celebrar la Eucaristía del amanecer del domingo, ¿no? Entonces, esto sí que tenemos que tenerlo muy en cuenta, es muy progresivo. O sea, el ya no ir a la sinagoga y pasar ya a los templos, si os acordáis cuando hablamos de la bonus ecclesiae, ¿no? Cuando no existen los templos, son lugares familiares o familias nobles. Si os acordáis de algún ejemplo que poníamos, pues que ya pues ahí pues, se conservaba un poco la casa de la familia y una parte la cedían
pues como baptisterio, lugar de la cena, en fin, en Roma todavía se conserva alguna, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Va a ser después cuando ya haya una separación de la sinagoga. ¿Cómo era la vida comunitaria, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, como os he dicho antes, presenta sobre todo un cuadro muy idealizado de lo que era cuando dicen pues, que preservar la enseñanza eran buenos judíos, listos en el respeto, fomentaba la comunión de la fe, la Eucaristía, la unidad espiritual. Es decir, cuando los Hechos de los Apóstoles pues nos narra un poco, dice que todo lo tenían en común, bendecían los bienes y lo curaban a favor de los pobres. Todo ese texto que a todos nos suena, pues verdaderamente fue así, pues no fue así. Sabemos que esto era un ideal, que hubo alguna comunidad que lo vivió, pero en su origen había muchos conflictos, como veremos ahora al interno de la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, lo que nos representa Lucas es el ideal como hoy al que nosotros tendemos o tenemos que vivir, ¿no? Pero es verdad que esta idealización de esta comunidad que todo lo tenía en común, que vendía los bienes, pues es verdad que pues, no se vio así de esta manera, ¿no? Sino que vemos como ahora veremos desde un punto de vista histórico, pues incluso veremos como la muerte prácticamente de Pedro y Pablo mucho tiene que ver incluso con judíos que habían venido al cristianismo, habían quedado defraudados de ellos y los acusan, ¿no? Ante Nerón, y ellos morirán. El mismo Santiago se dice que un poco decepcionados algunos cristianos que venían del judaísmo, pues por no defender la tradición judía, el concilio de Jerusalén y antes, pues también se sienten traicionados y les dan un poco la espalda, ¿no? Pablo hablará de esto en sus cartas, dirá a esos hermanos nuestros que nos han traicionado. No es algo que nos inventemos, sino que el mismo Pablo pues, lo dice en sus cartas, ¿no? Aquí vemos este cuadro de Ghirlandaio, que es una joya de cuadro, que a mí me parece que todo lo que esto vamos viendo, pues está aquí mucho, digamos, visto en este cuadro, ¿no? Todo esto como los artistas de alguna manera lo van a expresar en sus cuadros, ¿no? Este cuadro lo podemos ver en la Capilla Sixtina, ¿no? Como sabéis, el Papa Sixto V, pues lo que va a hacer es, antes de que va a encargar, ya será en tiempo de Julio II, la bóveda o el techo, ¿no? A Miguel Ángel, pues el Papa cuando hace la Capilla Sixtina, el techo, como sabéis, estaba pintado, ya veremos cuando hablemos del Vaticano y de esa época, pues era simplemente un cielo estrellado, lo que hoy es toda la cúpula, o perdón, el techo de las bóvedas de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, en esta época, en el 15, pues era solo simplemente un cielo estrellado, ¿no? Entonces va a llamar a los mejores autores, entre ellos pues va a estar Ghirlandaio, Pinturicchio, varios. Entonces cada cuadro va a corresponder según el ciclo que el Papa quiere, Sixto V. Entonces aquí va a ser este cuadro muy interesante sobre la vocación de los apóstoles, ¿no? Entonces es súper interesante esta pintura, aparte de lo que presenta el lenguaje pictórico de él, como en un mismo cuadro, ¿ves? Nos llama a los dos que están echando, Pedro y su hermano Andrés, los primeros que luego los encontramos aquí, pues están echando las redes, ¿no? Otro este nuevo pueblo que hay aquí que quiere un poco, pues otra llamada. Aquí, digamos, sobre todo la prevalencia que hay de la figura de Pedro sobre cualquiera del resto de apóstoles, ¿no? Todo lo que sería la ciudad de Cafarnaúm, que vemos aquí en el fondo, y ahora veremos estos pájaros que os he dicho antes, ¿no? Entonces, para ver un poco la misión que Jesús les va a dar, ¿no? Este cuadro, si lo viéramos, y lo veremos si Dios quiere, si en verano o en septiembre vamos, está justo enfrente de otro, no por casualidad, que es la vocación de Moisés, ¿no? Entonces es muy interesante porque los cuadros están ordenados de tal manera que van dialogando, lo veremos también cuando veamos ese capítulo en este segundo semestre, dialogando uno con otro, ¿no? Las escenas del Antiguo Testamento corresponden a una del Nuevo Testamento. Y a este le corresponde la vocación de Moisés. Es muy bonito, ¿por qué? Porque Jesús va a aparecer como el nuevo Moisés, ¿no? Jesús, en definitiva,
el que va a congregar en los apóstoles y en la iglesia al nuevo pueblo que lo va a guiar a través, lo veíamos en el bautismo de Juan, a través del cruzar el Jordán a la tierra prometida, ¿no? Es una cosa muy interesante porque esto de aquí pues, representa no solo el lago de Galilea, sino también el río Jordán, ¿no? Y es curioso, los que estuvisteis en la misa que celebré yo, prediqué un poco sobre esto, ¿no? Cómo al final el evangelista que hace, el irlandayo, coge mucho en esta pintura esta tradición, ¿no? Y es que es curioso porque el bautismo de Jesús tiene lugar donde vivía Juan el Bautista, que es en la parte jordana. Yo antes, hace unos años tuve la ocasión de ir, de hecho el rey de Jordania ha hecho han excavado, ha pagado todo, ¿no? A la iglesia, a pesar de ser, digamos, musulmanes, pero es un hombre muy abierto, y él es el que de su dinero incluso ha pagado todas las excavaciones y se ha encontrado casi el baptisterio más antiguo, ¿no? que la iglesia se conoce, ¿no? Entonces es muy curioso porque, claro, en este lado de aquí es justo donde Moisés acaba su vida, ¿no? Dios que le promete que la verás, pero no llegarás a esa tierra prometida, ¿no? Y es en ese mismo lugar donde Moisés no es capaz de cruzar, que luego es Cristo quien a través del bautismo va a cruzar el Jordán y entrará en la tierra prometida, que es Él, ¿no? Que es muy interesante porque ¿quién llega realmente a la tierra prometida? Josué, el que sucede a Moisés, ¿no? Y Josué y Yeshua es el mismo nombre en hebreo, de la manera que Josué y Jesús tienen la misma raíz y el mismo nombre. Realmente el que continúa este cruzar el Jordán a través del bautismo va a ser Jesús, el que da plenitud, que ya esa ciudad no será la Jerusalén, sino como Irlandayo va a hacer ver, va a ser el lago de Galilea que va a representar el nacimiento de la iglesia. Y por eso la importancia de él. Hay un autor también muy interesante que yo decía el día del domingo pasado, como al final quien va a Tierra Santa ve que el Jordán es sucísimo, ¿no? El día de hoy pues es un río realmente con unas aguas súper sucias, ¿no? Y dice una cosa muy bonita este autor del siglo II, ¿no? Dice, al final Cristo lo que hace es que coge la suciedad de toda la humanidad, como está representada en el color del agua del Jordán, que son nuestros pecados, nuestras debilidades, y las lleva a la crucifixión sobre el Gólgota. ¿Para qué? Para que ese agua sucia se vuelva un agua transparente que sale de su propio costado cuando muere y cuando resucita. Fijaros, es una alegoría también muy bonita de lo que representa el propio bautismo, con el que da nacimiento cada uno de nosotros a la iglesia, a este nuevo pueblo. Nosotros al final esto que el irlandayo quiere sobre todo también expresar en toda esta vocación, en esta llamada, es que participamos de esta nueva Jerusalén a través del agua que es el bautismo, en definitiva. Entonces es muy bonito también toda esta... Esto no lo voy a explicar, pero bueno, pues el conjunto que ya hemos visto muy bien, pues los primeros que hay, todo de Cafarnaúm, la gente que sigue sobre todo a Pedro y Andrés, que son los dos hermanos que se arrodillan ante Jesús, los otros dos hermanos que llama después, la gente que está viendo todo esto, pero sobre todo en estos pájaros que vemos aquí, que son 4, es muy interesante porque hay el irlandayo lo que hace es coger un targum es una explicación, ¿no?, que hacen los judíos, que es un texto judío, no cristiano, sobre el Éxodo, y que es muy interesante porque sobre Éxodo 12 lo que hace es coger este targum, ¿no? Entonces habla de las 4 noches. Entonces los 4 pájaros que el irlandayo va a representar sobre este cuadro, aquí vemos en la ciudad de Cafarnaúm con Jesús que ya está en la otra orilla, pues dice, representan esas 4 noches, ¿no? La primera noche, cuando se aparece Yahvé sobre el mundo para crearlo, lo leo entero, es muy largo. La segunda noche, cuando Yahvé se aparece a Abraham, centenario y su mujer, para cumplir las escrituras y configurar la nueva humanidad. La tercera noche, cuando Yahvé se aparece a los egipcios a medianoche y los libera de la esclavitud.
y la cuarta noche será cuando llegue a su fin este mundo para ser redimido con la venida del Mesías. Entonces, fijaros lo bonito que tiene esto, porque al final lo que nos está diciendo el autor del Irlandaño es que Cristo, si nos vamos hacia atrás, los 4 aves que vienen por acá, estas de aquí, que confluyen aquí, es el que realmente va a anunciar esa cuarta noche. Es que el Mesías, esto que dice el Targum, ya se ha cumplido en esa cuarta noche con la venida de él. Bueno, seguimos porque si no nos da tiempo. Primeras persecuciones en Jerusalén, ¿no? O sea, no vamos a alargarnos mucho, pues nos lo dan, y la primera persecución contra los cristianos no se dan en Roma, sino se van a dar realmente en esta comunidad de Jerusalén. Los primeros mártires de la Iglesia Católica, o cristiana, perdón, pues se dan en Jerusalén, ¿no? Sobre todo el primero, como sabéis, que es San Esteban, que lo celebramos hace poquito, ¿no? Que fue precisamente en ese conflicto ya que nace entre los judíos y los paganos, ¿no? En los capítulos 4 y 5, de hecho, se nos van a narrar estas dos persecuciones, ¿no? Contra los discípulos en Jerusalén, ¿no? Entonces, pues toda la comunidad, hay un doble sector que es el que llamamos, y donde empieza todo el núcleo de la contienda entre el sector hebreo, que son judíos autóctonos que hablan arameo, y entre los que se encuentran los 12, y este sector helenista que introduce a esa diversidad que va a existir y que empieza este conflicto. Esteban va a pertenecer a este grupo de los helenistas, ¿no? Por eso pues, se lo van a cargar, ¿no? Toda la persecución a estos helenistas, que vemos como en Jerusalén, por no alargarnos más, pues se da la figura de Esteban. Y fijaros, yo quiero traer cómo los pintores van a recoger este cuadro en este cuadro precioso de Juan de Juanes, del año 1555 al 62, donde, bueno, pues aparte de la mansedumbre que nos da de Esteban, que fijaros, está, tal como nos dice el libro de los Hechos, ¿no? La ciudad de Jerusalén, a las afueras, coge las piedras para con qué saña, pero a la vez fijaros con qué ternura y con qué paz realmente Esteban, con estos drapeados, pues vestido de diácono, pues en actitud de adoración, pues le entrega toda su vida a Dios, ¿no? Esa actitud no de venganza, no de dolor, sino de aceptación de su propio martirio. Luego muy interesante, pues como Pablo nos dice, entonces Saulo, pues él asiste a la muerte de Esteban, que nos dice los Hechos de los Apóstoles, que luego será San Pablo, que él cuidaba las ropas, ¿no? Entonces cuando uno van a apedrear a alguien, en el judaísmo, pues salían fuera de la ciudad, de los muros, como representa Juan de Juanes, y pues ahí se quitaban el manto, uno los cuidaba para que no se los llevaran, y luego ya cada uno los recogía. Entonces San Pablo, como nos dice, digamos, lo que supuso un poco la muerte de la gran persecución de la iglesia primera judía va a ser pues de Agripa I, en los años 41-44, ¿no? Se trata, digamos, de esa persecución contra toda la iglesia de Jerusalén, ¿no? Había una gran desconfianza entre ellos, hay sobre todo los fariseos, pues van siendo cada vez más intolerantes, van a coger como si fuera una secta muy extraña, y entonces ahí es cuando va a morir el primer obispo, entre comillas, sin comillas, de la comunidad de Jerusalén y de la iglesia de Jerusalén, que va a ser Santiago el Mayor, ¿no? Que va a morir, como sabéis, en esta persecución de Agripa I contra él. Y bueno, pues lo matarán a espada, ¿no? Y luego pues será, digamos, se quedará Santiago el Menor, ¿no? Esto es un cuadro muy bonito que tenemos también en el Prado, que he querido verlo un poco por la imagen, vamos muy rápido ya porque nos estamos pasando de hora, sobre la decapitación de Santiago el Mayor, ¿no? Y claro, es igual, ¿no? Zurbarán, digamos, es un cuadro muy interesante y es un cuadro que también me interesé mucho por él, porque es de las últimas adquisiciones del Prado, porque el Prado lo compró en el año 1988, ¿no? Entonces, es verdad que el Prado tenía una gran colección de Velázquez, porque fue pintor de cámara de Felipe IV, y tenía mucho, de Murillo también, porque sabéis que durante
unos años, 3 o 4 años, se va a la corte a Sevilla, pues coincidiendo con esa época que está la corte de Sevilla, se hacen las colecciones reales, que son las que nutre el Prado, de una gran colección que tenemos de Murillo, pero de Zurbarán sí que es verdad que tenía muy poco, ¿no? Casi todo lo de Zurbarán estaba en manos de privados, ¿no? Entonces, el Museo del Prado, con buen ojo, pues ha querido también hacerse un poco con esta colección de Zurbarán, ¿no? Lo restauraron hace muchos años, no estoy mal, está en la sala 10A, que es donde están los Zurbarán, justo al lado de la sala donde están los borrachos de Velázquez. Entonces, un cuadro muy interesante, porque digamos, va a mostrar mucho, digamos, la pintura de este pintor, que es realmente un genio, ¿no? Que es una pintura, pues sí que es verdad que va a estar muy influenciado por Rivera, pero Zurbarán lo que va a hacer es suavizar mucho, digamos, toda esa composición que tiene Rivera, ¿no? Entonces, lo mismo, fijaros, el mismo Santiago está en actitud totalmente orante, ¿no? De una mansedumbre y una paz tremenda, ¿no? En el rostro. Y bueno, pues aquí está con turbante Herodes, que es el que lo manda a decapitar y le tenemos detrás, y luego pues arriba el angelito con la corona y la palma de mártir, ¿no? Muy interesante porque, digamos, es una pintura, y si antes decíamos esto de que el barroco tiene alma, si hay un autor realmente que nos da un alma de los personajes, ese es Zurbarán, ¿no? Y es cierto que vemos, es un cuadro que no se ve muy bien, porque tenemos muy poca, sé que está en una colección privada de una familia barcelonesa, que es la que lo compra el Prado. Todo el museo que hay en Cataluña prácticamente lo han hecho gracias a esta familia catalana, que se lo ha comprado a ellos y lo compraron a ellos. Entonces, va a pintar incluso sobre un soporte. Hay una cosa que se llama el soporte, a ver si me digo yo la palabra, bueno, el soporte que él usa va a ser una tela tremendamente muy unida, de nudillo muy fino, que casi no se nota, frente a lo que se pintaba en la época, que se llamaba de mantelillo, que era, digamos, una tela un poco más abierta, con un grosor mayor, ¿no? Entonces, es lo que le permite a Zurbarán pues crear, digamos, toda esta realmente ambientación que es impresionante. Si vamos, por ejemplo, a otros cuadros de Zurbarán, en la columna le va a ayudar mucho para el elemento compositivo, ¿no? Desde el punto de vista del cuadro, ¿no? Y seguimos. Santiago va a quedar ya hasta el año 62, que va a morir también, como sabéis, el menor. Y bueno, pues aquí este es uno muy bonito, es Pedro de Orrente. Este está en el Museo de Valencia, lo compró la Diputación de Valencia, ahora está en el museo. Y también es, fijaros, de este barroco donde está el sumo sacerdote de los fariseos, que es verdad que quiso interceder por la muerte de Santiago el Menor, y aquí con los sesos, si veis, del palo que le ofrece este, digamos, esbirro. Y bueno, es verdad que en este momento el sacerdote, pues amigo, porque era Santiago el Menor fue muy querido también por los judíos, ¿no? Pero al final igual pues se sintieron muy traicionados después del concilio de Jerusalén, que aceptó que pues no hubiera la circuncisión y demás, y al final lo mataron también. A partir de aquí, para no alargarnos mucho y terminar ya el próximo día nos iremos, como hemos visto, veis un montón de cosas, pero Pedro y Pablo lo veremos después. Me gustaría terminar con esta pintura última. Como veis, es auténtica, esta es de Valleu, que es una joya, que es sobre la personificación de la Iglesia. Pero bueno, vamos a ir a este, que es el que yo quisiera terminar, que es de este autor muy interesante. Entonces es verdad que después de eso ya la Iglesia de Jerusalén pierde mucha fuerza. ¿Ya? Una vez que muere Santiago el Menor, Pedro ya se ha ido también, ya muerto en Roma con Pablo. La Iglesia de Jerusalén, sobre todo a partir del año 135, pues va prácticamente a desaparecer. Entonces, por eso ya Jerusalén, siendo la importancia de la Iglesia Madre, y va a tener siempre, digamos, ese componente, pues ella misma se destruyó a ella misma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo helenizante, con todo el mundo judío,
pues no entraba en un conflicto tan grande, de tal manera que incluso había en la parte del Monte Sión, había una iglesia para la iglesia judeocristiana, y en la parte del barrio alto, pues más o menos en Semaní, pues estaba la comunidad cristiana, digamos, de Bizante, ¿no? Entonces ya llegaron a tal conflicto que ya, sobre todo en el 135, cuando la gran destrucción, pues ahí ya prácticamente no quedó ningún cristiano en esa comunidad. De hecho, los que han vivido ya pues, con las cruzadas y hoy día pues, con los franciscanos y los grupos que hay de la iglesia, son la única presencia que hay cristiana, y la mayoría, como sabéis, son de raza árabe, ¿no? Sobre todo palestinos, son los que conforman la iglesia en la Tierra Santa. Pero quisiera terminar, como hemos empezado, con lo que fue el origen de la iglesia y la actualidad de la iglesia, pues con esta imagen de este Sieger Koder, que es del año 2007, este cuadro. Es muy interesante porque él va a representar también Pentecostés. Este es un sacerdote católico que pasa un poco desapercibido, pero que a mí me parece una reinterpretación preciosa. Y para terminar también esta primera introducción y ya pasar un poco el próximo día a los orígenes del cristianismo en Roma, porque no nos ha dado tiempo para más, pues entonces ¿el qué hace? Va a ver la similitud entre la Torre de Babel, que así fue también incluso el mismo texto de los Hechos, va a tener como trasfondo la Torre de Babel, y el hecho de Pentecostés, ¿no? Entonces es muy interesante porque primero el color que pinta es el rojo, que es un poco el color del amor, de la pasión, del fuego. Entonces un poco el color del Espíritu Santo, ¿no? Entonces él va a hacer una torre donde va a representar la misión de la iglesia, ¿no? Entonces él va a poner en un primer plano ¿a quién? A San Pedro. Entonces San Pedro va a venir prefigurado como el que abre la primera puerta de esta gran torre, y que es el cimiento de esta iglesia que nace en Jerusalén, ¿no? Que es la que va a acompañar y va a dar por tamaño, por todo, por esperanza, ¿no? Entonces vemos el resto de los apóstoles con las llamitas, ¿veis aquí? Pues que están todavía como dubitativos, todavía no han salido, no se han atrevido a salir. Entonces es muy interesante porque es Pedro el que realmente nos va a confirmar y se va a atrever el primero a salir a anunciar el Evangelio de Jesucristo de la Iglesia. Luego es muy interesante porque tenemos aquí tres personajes que son las tres ventanas. Aquí el primero, si uno se da cuenta cómo va vestido, pues es un párroco protestante, que es Bonhoeffer, uno de los grandes teólogos de la iglesia protestante, que realmente tiene libros y escritos muy interesantes. El segundo va a ser el gran patriarca Atenágoras, que como sabéis, junto con el Papa Pablo VI, pues comenzó mucho el tema del ecumenismo. Y el tercero, pues es Juan XXIII, que también dio un impulso muy grande, sobre todo con la Pacem in Terris, que veremos luego, en la encíclica de la paz, pues a este movimiento ecuménico. Entonces es muy interesante cómo la iglesia, este Pentecostés hoy, montado sobre Pedro, sobre esta iglesia de Jerusalén, lo que representó, está llamada a entenderse también en el lenguaje ecuménico, ¿no? A ser capaces de abrir la ventana y a reflexionar como estos tres personajes que trabajaron mucho para que la iglesia cristiana no sea una torre de Babel, donde cada uno en solitario, pues ciertamente pues vayamos experimentando una fe distinta, creyendo en el mismo Cristo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo están unidos, sobre todo con esta cuerda que parece de tender, pero que es como si fueran casi unos personajes. ¿Veis la cara? Que es todo el esfuerzo pues, de intentar pues, llegar a un entendimiento sobre la vida, ¿no? Y luego arriba del todo son los jóvenes como promesa de esta iglesia, que es el judaísmo, Salom, la paz, y Pacem in Terris, que es, digamos, la encíclica, ese deseo de paz, ¿no? El Espíritu Santo también nos pone ese deseo de paz.
y acaba, casi no se ve, con una última ventana que está abierta y que no hay nadie. ¿Por qué? Porque es la ventana en la que tenemos que asomarnos cada uno de nosotros. Entonces es una pintura muy provocativa, porque todos estos han intentado ya hacer vivo el Pentecostés. Decía antes que terminaremos como hemos empezado, ¿no? Pero esta puerta, esta ventana sigue abierta, en la que la iglesia que nace en Jerusalén, que comienza con Pedro y los 12 apóstoles, que ha ido a través de todos los tiempos con sus dificultades, intentando dialogar incluso los conflictos, ¿no? Como no fue capaz de solucionarse ese gran conflicto al principio, ¿no? Y que la Asamblea de Jerusalén, que parece que había puesto un poco de paz, pero no lo fue tanto, porque se agravó el conflicto entre las dos facciones de la Iglesia, los que venían del paganismo, la helenística y la judía, pues estamos llamados nosotros hoy a salir a esa ventana que es el mundo como Pedro, y con la esperanza de anunciar a Jesucristo el Señor, pues seguir siendo parte de este Pentecostés hasta que esta torre, que fijaros que está pues la mayoría inacabada, pues hasta que Cristo venga y la termine con la parusía, que será la segunda venida. Con esta imagen pues terminamos por hoy, que no alargamos más, y el próximo día pues continuaremos la segunda parte. Como de aquí, la iglesia ya llega a Roma, que es muy interesante, porque al menos vamos a hablar, aparte de las pinturas que tenemos, de histórico que se conserva, de la llegada de Pedro y Pablo, de la comunidad que había en Roma, y de lo poquito que tenemos, como digamos arqueología, que nos dice que realmente los apóstoles estuvieron allí y que allí están sepultados. Así que gracias por la paciencia, y ya después nos hemos aburrido mucho.